formación en filosofía latinoamericana e ibérica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sí, muchas gracias. Trataré de ser lo más breve que pueda. Los filósofos luego no tenemos límite cuando nos dan una palabra. Pero lo que se ha dicho aquí hasta ahora ha sido excelente para una gran mesa redonda sobre cada uno de los puntos que se han tratado. Ojalá y tengamos más opciones de debatir estas cuestiones. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a nombre del Observatorio Filosófico de México a la senadora Ana Gabriela Guevara por haber propuesto, como se ha dicho, el punto de acuerdo del Senado y haber propiciado también esta presentación. Realmente le agradecemos muchísimo y desde luego también al senador Juan Carlos Romero Hicks, que en lo que ha dicho en su exposición me ha alegrado mucho, porque sabemos que es una persona que está en esta línea que hemos propuesto nosotros como observatorio. Desde luego al senador Manuel Bartlett y a este presidium excelente, donde nos honran con su presencia el doctor Javier Velázquez, el doctor Evandro Agassi, el doctor Javier Bastida y desde luego Virgilio Caballero, que es un moderador de lujo que tenemos aquí, y al doctor Ricardo Guerrero, representante del Congreso. Queríamos nosotros proyectar 3 videos, pero no va a ser posible por razones técnicas. Uno que es sobre el libro. Esto ustedes lo pueden ver en YouTube, en la UAM. Es un video excelente porque se da cuenta de todo. Segundo, queremos proyectar, nos mandaron 2 mensajes muy importantes de la Red Española de Filosofía, el doctor Antonio Campillo, porque exactamente en España está en este momento queriendo quitar las materias filosóficas. 66% de las materias filosóficas en secundaria y en preparatoria, y hay una unión de todas las asociaciones, escuelas, etcétera, que se llama la Red Española de Filosofía, luchando por mantenerlas. Y también otro video que después vamos a poner, tal vez podemos agregarlo aquí en el video del canal del Congreso, de Luis María Cifuentes, que es presidente de la Sociedad Española de Filosofía, en donde nos felicitan por esta lucha, pero también exponen cuáles son las características de la suya. Porque este tema de eliminar la filosofía no es un tema circunstancial, es toda una estrategia política, es toda una estrategia para eliminar la educación filosófica. Ahora bien, la filosofía es un saber milenario, es un esfuerzo que surge en varios momentos y varias latitudes. Con Tales de Mileto, ya se ha dicho aquí, 624-546 a.C., uno de los 7 sabios de Grecia, y pensador que universalmente fue conocido por una broma de Platón, que recoge Platón en su diálogo Teteto, cuando comenta que una esclava tracia se burló de él por haber caído en un pozo al estar observando las estrellas. De ahí nació un mito, y al último voy a referirme a 5 grandes mitos que hay en torno a la filosofía. El mito es que los filósofos viven en el mundo de la especulación y no se fijan nada en el terreno que pisan. Es completamente falso. Y el propio Tales de Mileto lo podemos comprobar, porque Tales de Mileto observó el movimiento de las estrellas. Claro, a veces se cayó en los pozos, y esto le permitió dar indicaciones a los navegantes. Diseñó puentes, pero también acaparó el aceite en primavera, y cuando escaseó en invierno lo vendió al mejor precio posible. Así que no era nada tonto Tales de Mileto, ni nada impráctico. Alrededor de 579 es otro momento. Un joven antes de Cristo, un joven de 29 años decidió renunciar a todo, su lugar de origen, familia, ataduras mundanas, y buscar la liberación
mediante la búsqueda de la trascendencia. Se llamaba Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Y él justamente inaugura un pensamiento filosófico que está, y religioso también, que es hasta la actualidad. También en 551 a.C., en el pueblo de Khufu, estado de Lu, nordeste de China, nació el pensador llamado Confucio, que muere en 484 a.C., cuyas reflexiones morales y políticas tendrán una enorme influencia. La filosofía china se preocupó por los problemas de la vida política, de la relación de los seres humanos, del Estado, de la relación padres e hijos, de los esposos y esposas, hermanos y amigos, en una profunda reflexión que ha marcado también la historia china. En 580 nace, antes de Cristo, nace en Samos Pitágoras, que ya se ha mencionado aquí como creador del concepto filosofía, amigo de la sabiduría, no tanto sabio, dice. Y quiero agregar también que en 1402 después de Cristo nace en Texcoco el poeta y filósofo Nezahualcóyotl, quien dejó algunos testimonios de extraordinaria belleza sobre la transitoriedad de la vida. Si es de jade se rompe, dice, si es de plumas de quetzal se desgarra, solo un poco aquí. Pero además se conservan los testimonios de los Tamatinime, que hablan de la educación para los niños y de la paideia indígena propiamente dicha. Bien, la filosofía entonces nace más de 2500 años y se desarrolla enormemente, como ustedes saben, hasta llegar a la actualidad. Pero no es una filosofía, hay filosofías, y filosofías en lucha, como se ha visto aquí, filosofías en combate. Hay unas filosofías que proponen incluso cosas absurdas, como sería la utopía de Platón, pero Aristóteles lo corrigió bastante al hablar de la politeia. Hay unas filosofías que sirven para la dominación. Habría que ver si son filosofías realmente, porque una filosofía legítima, en mi opinión, siempre es crítica. Pero ahí está el debate, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, en donde Ginés de Sepúlveda, apoyándose en Santo Tomás y Aristóteles, pretende que los indígenas son menos, que son nada, son cosas, cuando Bartolomé de las Casas va a reivindicar lo contrario. Entonces se ha compuesto el edificio complejo de la razón. Y en ese edificio complejo de la razón hay la filosofía y la ciencia, que son las dos formas de adquirir cierta certeza del mundo, en el andar por el mundo. La filosofía proporciona al hombre razones para pensar en lo que sería una sociedad verdaderamente justa, no solo utopías. Acompaña a la ciencia mediante la filosofía de la ciencia, la epistemología, la ontología, nos permite conceptualizar, busca justamente que el ciudadano reflexione sobre los dilemas éticos que enfrenta, y en nuestro país tenemos muchísimos dilemas éticos: la desigualdad, la pobreza, la violencia, la corrupción. La filosofía nos permite tener conciencia de nosotros mismos, acceder a la conciencia de nuestra propia práctica. La filosofía nos permite pensar nuestra sociedad para definir mejores rumbos y construir una sociedad realmente democrática, donde exista un diálogo efectivo entre los ciudadanos, entre las culturas que forman este país o todos los demás países. Tal vez por esto, por esta posición de la filosofía como razones, como dar razones de diálogo y conciencia del mundo en que estamos, tal vez por esto existen fuerzas muy poderosas que en los últimos tiempos han buscado eliminar la filosofía, privar al ciudadano de ese bien construido por siglos, confinar a la filosofía a un vano e improductivo academicismo, impedir a toda costa que el ciudadano se eduque y forme una conciencia crítica. Mientras la filosofía fue utilizada para construir mitos o ideologías creativas, las fuerzas que buscan ampliar y fortalecer la dominación y la enajenación dieron bienvenida a la filosofía. Pero en la medida en que la filosofía se ha vuelto, la sociedad ha encontrado un nuevo momento tecnológico, un nuevo momento en donde se acumulan un conjunto de contradicciones que amenazan
al hombre y al ser humano y a la naturaleza humana. En esa medida, entonces, quiere eliminar la filosofía, quiere privar a los ciudadanos de ese instrumento de reflexión y de razón. Y entonces estas fuerzas son las que han fomentado ciertos mitos que han estado presentes allí. El primer mito es que la filosofía es solo para minorías privilegiadas. En este libro que presentamos se dice que la filosofía debe ser enseñada a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a todos, a los políticos, a los que no son políticos, a todos, porque a todos les va a servir el instrumento de diálogo, pero claro, en cada caso con su metodología correspondiente. No le vamos a dar al niño a leer la crítica de la razón pura, porque lo vamos a aburrir, sino vamos a darle cuentos para fomentar su personalidad, para constituirse como seres humanos, para que puedan respetar a los otros. Por eso la filosofía en la educación primaria es fundamental, porque va a enseñar al individuo a respetarse a sí mismo, a respetar a los demás, a dialogar en lugar de la violencia que impera normalmente. La filosofía, entonces, mito número 2, la filosofía, los filósofos son unos individuos extraños, raros, cuya actividad especulativa está fuera de la realidad. Ya con el ejemplo de Tales de Mileto está claro que no es cierto. Y podemos poner muchísimos ejemplos más. Y solo pongo uno. Locke, en el momento de crisis del absolutismo en Inglaterra, publica sus 2 ensayos sobre la sociedad civil, en donde propone que los derechos humanos los tiene el hombre por naturaleza y que no vienen por Dios y que no vienen por la sangre. Y entonces da una revolución teórica que es fundamental y que origina el contractualismo. Mito número 3. Así que los filósofos no están fuera de este mundo. Entonces, número 3, lo que necesita la sociedad actual, repiten y repiten, es técnicos, no filósofos, ¿sí? Esta es una falacia escandalosa. Ya el doctor Eduardo García ha demostrado, la técnica por sí misma solo se concentra en el cómo hacer las cosas, pero no para quién, para qué o cómo optar. Ese es el mundo de la axiología, el mundo de los valores, y ese mundo de los valores es el mundo de la filosofía. No podemos educar a gente puramente técnica, técnicos, no filósofos, no, técnicos con una dimensión filosófica y axiológica y ética, porque no queremos técnicos que no utilicen justamente todas estas disciplinas. Un electricista, un fontanero también necesita ética, y también necesita lógica, y también necesita estética. Ahora, pero hay algo más grave que quisiera yo plantear aquí, y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que ha alentado un tipo de educación tecnológica, ha exigido la implantación del método de competencias como única forma de educar, y en donde la filosofía sale sobrando. Se queja que en nuestro país, hace unos pocos, el día de ayer, que nuestro país ocupa el primer lugar de desertores escolares de 15 a 18 años, y que 7.337.520 jóvenes ni estudian ni trabajan. Y luego dice, es un drama, y dice, es brutal, dice, una falla estructural, ¿sí? La solución, dice la OCDE, es la reforma sendaria, que les den becas, que hagan cosas para transformar esto. Y yo pienso que les den filosofía, para que los estudiantes, con una buena clase, no una clase doctrinaria, dogmática, sino una buena clase de ética, una buena clase que toque sus problemas de adolescentes, les dé sentido a su existencia. Yo creo que la filosofía es esencial para que los jóvenes puedan, al menos, aunque el problema es complejísimo, como sabemos, al menos encontrar un sentido. Y además, la filosofía puede potenciar sus posibilidades creadoras. Y finalmente, el número 5, el preferido, la filosofía es un saber inútil. La filosofía, por el contrario, me opino, es un saber extraordinariamente útil. Pero el concepto útil no tiene el sentido estrecho
sino el desarrollo pleno de las capacidades de los seres humanos como ciudadanos racionales. La filosofía es un saber necesario para todos los seres humanos. Un mundo en que impere sin filosofía es un mundo de autómatas en que quizá quieren convertirnos. ¿Cuál es el sentido de fomentar todos estos mitos? De negar las posibilidades a la filosofía. Justamente el sentido es sustituir la conciencia crítica por las ideologías conformistas o negativas. Se trata de adormecer la conciencia de los individuos para que no se rebelen frente a las injusticias. Es por ello que se busca reducir, marginar y si se puede eliminar la filosofía y las humanidades. Es por ello además que celebro que el Senado haya pedido a la SEP que cumpla con lo que he establecido y el acuerdo que tuvimos en el observatorio con las autoridades. Pero además celebro que las autoridades ya están empezando a caminar, que hay ciertos síntomas, no quiero ser demasiado optimista, pero hay ciertos síntomas en el sentido de que va caminando y creo que necesitamos que esta alianza con la Comisión de Educación exija que se cumpla justamente todo esto por las razones que hemos dicho. Es por ello pues que queremos decir en esta tribuna del país también que se requiere que la filosofía forme parte de una política de Estado, en el sentido en que plantearon esto, y que la filosofía ha estado ausente, que la filosofía es necesario que esté presente como una política de Estado que fomente la conciencia crítica de los ciudadanos para desarrollar nuestra sociedad, para fomentar la razón entre los habitantes de este país y para que logremos finalmente una sociedad justa y democrática.